Hola a todos, muy buenos días. Vamos a comenzar con la unidad 5, que es la intervención del Estado en la economía. En esta ocasión comenzamos ya con la segunda parte de nuestro curso, teniendo en cuenta y recuerden que el examen final consta de todo lo que vimos en el curso, ¿no? Bien, entonces, comenzando con la unidad 5, es importante mencionar que es necesario ver este tema precisamente porque, como lo habíamos visto, recordarán en nuestras sesiones anteriores, el Estado, ¿no?, que lo habíamos visto, pues es un agente económico, ¿no? Y decíamos que el agente económico que tenía el papel de proporcionar bienes y servicios, ¿no?, públicos a tanto las empresas como a las familias, pues también requerían de ciertos recursos, de dónde sacarlos, lo veíamos que de los impuestos, y también el Estado pues regulaba las actividades económicas. Pues ese es el tema que principalmente vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué el Estado va a regular las actividades económicas? Por ello, en esta primera parte le mencionamos, le decimos que esta es la intervención del Estado. Es decir, el Estado va a ver cómo va a influenciar la economía, cómo la va a afectar también y también cómo la va a regular o controlar en ciertos casos. Recordando que el Estado en nuestro estudio económico que llevamos en esta materia está relacionado con la actividad económica en una economía mixta. Recuerden que estamos siempre en una economía mixta. Esto significa, recordemos, que una economía mixta tiene libre mercado, ¿sí? Y que también una economía mixta tiene cierta regulación del Estado, ¿sale? Entonces, en esta economía tenemos que el Estado, ¿sí? En esta economía el Estado tiene su condición como tal que regular las actividades económicas, aunque sabemos que estas actividades económicas son de libre mercado, ¿sale? Entonces, se va a dar libertad para poder realizar las actividades económicas que quieras, pero en una economía mixta te vamos a regular estas actividades, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitan los siguientes puntos. El Estado va a intervenir en estas economías mixtas cuando se encuentre un problema de la llamada desigualdad. La desigualdad en el reparto inicial de la propiedad. A ver, me gustaría que alguno de ustedes me dijera qué entienden por eso de la desigualdad. Y si quiere prender su mic, me encantaría. El reparto de riquezas es menor para algunos, ok, como dice Jordan. Andrea dice que no es lo mismo para todos, ok. Que no todos tenemos las mismas oportunidades, ok. Las oportunidades que tiene más una empresa que una familia, no tanto así, Brian, ahorita vamos a ver. Y ahí dice que no todos tienen las mismas oportunidades, ok, bien. Fíjense en esta nota que les traigo, que viene de la UNAM. Dice, el censo 2020 evidencia la gran desigualdad en México. Expone problemas en acceso a la salud y vivienda, ingresos y brecha digital, señalan especialistas de la UNAM. Entonces,
Dice, la edad mediana en México creció 7 años en 2 décadas, además de que la estructura por edad y sexo está orientada hacia un envejecimiento de la población y de un menor número de nacimientos, ¿no? Pero bueno, aquí lo que nos interesa sobre, aquí está, fíjense. Verónica Montes de Oca, que de los Institutos de Investigaciones Sociales y Económicas, menciona que podremos hacer algo relevante con este censo y una de esas situaciones es la inequidad acumulada que refleja. Por ejemplo, la cuestión de las pensiones que están concentradas en poblaciones urbanas, menormente en las rurales y aún menos en las indígenas. Podemos constatar esta misma tendencia terrible de desigualdad estructural en ciertos grupos de la población y ver dónde han disminuido más, si en las zonas urbanas, rurales o indígenas, ¿no? Eh, Indicadores de pobreza, ¿no? Al parecer, dice el gobierno que ha tenido muchos programas, ¿no? Que por eso pues siempre lo han criticado, ¿no? Por sus programas clientelares que mencionan que pues, es populismo y todo eso, ¿no? Son programas que han tendido a apoyar al sector pobre. Sin embargo, como lo podemos ver también como resultado en las últimas semanas, la CEPAL, que es el Centro de Estudios para América Latina, eh, menciona que México ha sido uno de los países más, más afectados por la pandemia, que de hecho el nivel de pobreza que se había avanzado en los últimos 20 años por la pandemia se volvió a ellos, ¿no? Dice México retrocede 20 años en pobreza, dice la CEPAL. ¿Eso qué quiere decir? Que el organismo estima en 50.6% el nivel de pobreza en México, es decir, la mitad de los mexicanos estamos en nivel de pobreza. Y el 50% restante pues pertenece a la clase media y pues, a la clase acomodada, ¿no? Y de ese 50.6%, bueno, no, más bien del total, 18.3% a la pobreza extrema. ¿A qué nos referimos con pobreza extrema? Es una medición que establecen los estudios económicos, donde dice que la pobreza extrema o pobreza absoluta, penuria, miseria, indigencia o pobreza aguda, es el estado más bajo de la pobreza, cuando las personas no pueden satisfacer varias de sus necesidades vitales básicas, como alimento, agua potable, techo, sanidad, etcétera, ¿no? De hecho, se menciona, en ciertos estudios se maneja diferente, pero en general son las personas que generan o tienen un gasto menor a $1 por día. Es decir, imagínense una familia de 5 o 6 personas que está viviendo con menos de 20 pesos al día, ¿no? Eso es la pobreza extrema. Entonces, fíjense, la pobreza extrema hasta el año anterior, en el año, dice, estas cifras son mayores que se presentan desde el año 2000, cuando la pobreza en México se ubicó en 48.8 y desde el 96, en el caso de pobreza extrema, cuando este indicador llegó a 16%, ¿no? Según estimaciones históricas de la CEPAL. De hecho, México ha sido uno de los países latinoamericanos más afectados en términos sociales por la pandemia del COVID. Entonces, aquí podemos ver cómo los estudios generales, ¿no? Como el que vimos, el del censo, y como vimos ahorita en el de la CEPAL, en México la pobreza ha crecido, y es es muy importante considerarla derivado de la pandemia. Recuerden que la CEPAL pues, ha también medido que en la región latinoamericana, la CEPAL estudia la región latinoamericana, ha habido una recesión importante en general de menos 7.7%, ¿no? Entonces, en general, pues, la América Latina ha sufrido el tema de la pobreza, ha aumentado de forma importante
en nuestro país. Ahora bien, es importante mencionar que, pues como no ha habido precedentes, y lo menciona el estudio lo pueden encontrar en la página de la CEPAL, y pues es un documento grande, ¿no? Que se puede ahí bajar en la página de la CEPAL, para si a alguien le llega a interesar. Y ese documento menciona, es miren, el del Panorama Social de América Latina, está en varios idiomas, obviamente está en español. Y ese estudio menciona también que México, pues como había peleado esta situación de la pobreza, pues ha generado también, pues había generado un avance, pero ese avance pues, se perdió, ¿no? Y que menciona también ahí el estudio que, pues con estos programas que se tenían o que se tienen, que se habían aplicado desde hace varios años, pues se había peleado en la desigualdad. Si no se hubieran aplicado, pues la situación de pobreza sería mucho más grande. Entonces, como vemos, existe desigualdad en nuestro país. Hay gente muy pobre, sin acceso a recursos, ¿no? Como les decía, el 17% de pobreza extrema, que es gente que no tiene ni para comer, y 50% que vive en la pobreza, ¿no? Entonces, hay desigualdad en nuestro país, sí. Ahora, siguiente punto, entre la existencia de necesidades básicas que el mercado no satisface. Y ahí venimos con el tema que hemos estado analizando desde la unidad anterior. Recordarán que nosotros hemos visto lo que son los bienes públicos, ¿no? Y ahorita los vamos a ver un poquito más a detalle. Y viene a colación, ¿no? Con el tema de la reforma energética, ¿no? Las reformas a la ley de la industria eléctrica, que pues a lo mejor ustedes han oído mencionar en muchas partes, muchos la critican, unos la defienden. Bueno, el caso es que en esta reforma eléctrica, de forma general, lo que se está haciendo es quitar el sistema, ¿no? De compra, más bien de compra del Estado, del gobierno, la compra del gobierno de la energía eléctrica. Entonces, hasta este momento, bueno, hasta que sigue todavía vigente la anterior forma, pues hay empresas privadas que pueden generar energía eléctrica y que con base en la reforma energética que hizo en el sexenio anterior, el gobierno pues le tiene que comprar a un cierto número de empresas que tienen un catálogo. Esas empresas, ¿sí? Que tienen ese catálogo, llegan con el gobierno y le dicen, mira, yo tengo tanta cantidad de energía eléctrica que te puedo vender a cierto precio, ¿no? Y llega otra y le dice lo mismo. Entonces ahí digamos que se hace un tipo de subasta, que alguien le proporciona tanta energía eléctrica a este precio, entonces se supone que el Estado tiene que comprar la energía eléctrica más barata. Ahora bien, en papel se oye muy bien, porque tú tienes empresas que están trabajando para ti y que están compitiendo entre ellas para darte el mejor precio posible, ¿de acuerdo? Ahora, el problema viene que con ese catálogo de empresas que tú tienes, estás obligado a comprarles. Puede ser que a lo mejor otra empresa que no está en ese catálogo llega y te pueda ofrecer algún servicio, ¿no? O también, bueno, más barato, o también puede ser que todos ellos, como es un oligopolio, se comporten pues como lo que se conoce como un cártel. ¿Qué es esto? Que entre todos ellos se organicen, se pongan de acuerdo y digan, no, pues vamos a venderle más caro de lo que en realidad es, y todos lo vamos a hacer. Entonces todos vamos a sacar un beneficio de ello, ¿no? Eso tú como gobierno no tienes posibilidad de demostrarlo, ni tampoco tienes posibilidad de regularlo, ¿no? Si todos se ponen de acuerdo en subirte el precio tantos millones de dólares, pues los vas a tener que pagar porque si no te quedas sin energía eléctrica.
Entonces tú dependes de empresas privadas para poder generar electricidad. Si ustedes se dieron cuenta, pues México en la zona norte depende de empresas de Estados Unidos, ¿no? Que les genera la energía eléctrica por medio del gas que se tenía y todo eso, ¿no? Bueno, entonces lo que hace esta reforma es quitar este sistema, poner que cualquiera que quiera venderle energía eléctrica se lo pueda vender, pero de cierta forma el gobierno preferirá ahora con esta reforma generar su propia energía eléctrica. Para ello, pues va a requerir de mayores refinerías, de mayor infraestructura, ¿no? Que esto va a llevar un tiempo. Entonces se está quitando este sistema de subastas y lo que esto afecta a muchísimas personas, sobre todo afecta pues, a las empresas que ya tenían sus planes de inversión a largo plazo, porque por ejemplo, tú eres una empresa estadounidense que dijo, no, yo ya estoy en el catálogo de México y me van a comprar millones y millones de dólares por el resto de mis días. Entonces vamos a invertir en mi empresa para generar energía eléctrica. Ay, Dios, pues hacen los planes de inversión a 20, 30 años, una gran cantidad de inversión, y de repente que llegue y que te diga, ¿sabes qué? Es que siempre no. Ya se modificó y pues no estoy obligado a comprarte. Entonces, obviamente, imagínense el nivel de inversiones de los privados que se están viendo afectadas. Entonces, ahí tenemos un detalle bien importante. ¿Por qué mucha gente está en contra de esta reforma? Porque está afectando inversiones importantes, sobre todo empresas que estaban invirtiendo en energías renovables, ¿no? Entonces, o energías entre comillas limpias, que ninguna energía es limpia, ¿no? Totalmente. Entonces, ahí está, ¿no? Vemos que los que están criticando es precisamente y con razón, porque está afectando sus propias generación de ganancias. O pues como sabemos, pues hay también pues mucho dinero en juego, y cuando te metes con el dinero, pues te metes con gente poderosa, ¿no? Entonces, ahí radica, ¿no? Aunque ellos lo están poniendo que no, es que ya no se va a generar, se va a utilizar que el carbón, que no sé qué, bueno, pues Estados Unidos está haciendo algo parecido. Joe Biden acaba de emitir una orden, bueno, no una orden, una propuesta para que se empiece a dejar de utilizar el carbón. En Estados Unidos utilizan todavía, fíjense, en el siglo XXI utilizan carbón para poder generar energía eléctrica. Entonces, Joe Biden dice, no, es que ya vamos a ir cambiándonos para que pues, las empresas dejen de estar utilizando carbón y pues se vayan a las energías limpias, ¿no? Eólica, la del mar y todo eso, ¿no? Y pues igual, se le van encima a muchos, ¿no? Pues los carboneros en Estados Unidos son gente muy poderosa y de igual manera están criticando esta parte. Por eso estaba leyendo yo una nota de Paul Krugman, que es un ex premio, bueno, un premio Nobel de Economía, que mencionaba, de hecho decía, es importante que un gobierno establezca unas medidas generales para poder que el gobierno o el Estado pueda generar los bienes y servicios que requiera sin necesidad de acudir al mercado. ¿Por qué? Porque hay ciertos papeles que son estratégicos para todos los del Estado. Uno de ellos es principalmente el energético, y vamos a ver ahorita esa parte, ¿no? En tercer lugar, el Estado vemos que hay una existencia de actividades de monopolios naturales. Bueno, como vimos, hay cierta concentración de los mercados, ¿no? Sabemos quiénes venden más de ciertas situaciones. Ustedes me mencionaban que uno de esos monopolios, pues, es la electricidad, ¿no? La Comisión Federal de Electricidad, porque pues, es un monopolio del Estado. Pero, por ejemplo, ustedes me dirían que es un monopolio la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Ustedes qué creen?
claro que yes o claro que no. Jordan, ¿ya no es? A ver, cuéntanos. Es que, bueno, antes sí era un monopolio porque no existía como un competidor directo, ¿no? Contra ellos, Ajá. pero a día de hoy están las ligas como la Liga de Balompié Mexicano, entre otras. Ok. Entonces, hay otra liga, la verdad yo no la conozco, pero voy a investigar el tema. Muchas gracias, Jordan. Eh, pero bueno, es que yo no conozco otra liga, aparte de la Liga MX, que se pase por televisión o que concentre el patrocinio de empresas o que genere esa cantidad de dinero, ¿no? Porque recuerden, cada equipo tiene su dueño y pertenecen a esa liga, tienen que llevar cierta regla. Pero al pertenecer a esa liga, tú estás, digamos, proporcionando eh, un servicio, ¿no? Porque es el servicio de entretenimiento, que esa liga la vende a, en general, ¿no? Perfecto, muy bien, gracias, Walla. Voy a ver esa parte. Entonces, digamos que ya en lugar de monopolio, que fue hace muchos años, ¿no? Y con base en esta otra liga, ya se vuelve un oligopolio, ¿no? Porque ya hay una competencia, lo cual me parece excelente, ¿no? Este, entonces, digamos que el tema principal, ¿no? De la Liga Mexicana de Fútbol, ¿no? Es que la nueva liga, que es la Liga del Balompié Mexicano, sí entra ya como competidor al famoso monopolio. Y ese monopolio que se tenía con la Liga MX, pues es eh, era un monopolio natural. No es porque se haya creado y se haya generado un solo monopolio. Recuerden que monopolio significa un solo vendedor. Entonces, antes se había conformado esta Liga MX y solamente esa Liga MX concentraba el fútbol, ¿no? Ellos tienen su selección nacional y es la que nos representa ante la FIFA, ¿no? Muchas gracias, Mariana. Excelente. Este, sí, así es, Ignacio, efectivamente. Como son fallas del mercado, Carlos Ignacio, el monopolio y el oligopolio, pues entonces el Estado, ajá, debe de intervenir para regularlos. ¿Cómo va a intervenir? Como lo tenemos aquí. Porque, por ejemplo, si tenemos desigualdad, el Estado debe de aplicar medidas o políticas de redistribución de la riqueza. Ante la existencia de necesidades básicas que el mercado no satisface, como lo acabamos de ver, ¿no? Como la energía eléctrica, el Estado tiene que ofrecer bienes y servicios públicos. Aquí lo de la energía eléctrica, y es lo que mencionaba también Paul Krugman, y es un tema que a mí me encanta poner de ejemplo, es que, por ejemplo, si estas empresas, si tú pones a las empresas privadas a poder generar un servicio de alumbrado público, pues las empresas privadas no van a invertir en pueblitos pequeños con una demanda limitada, ¿sí? A invertir una gran cantidad de dinero para llegarles a cobrar ese alumbrado público. O ya ni siquiera el alumbrado público, la energía eléctrica como tal. Si tú vas a zonas rurales, allí en Estados Unidos, esas zonas rurales no tienen energía eléctrica, sino que la están generando con sus propios recursos. Por ejemplo, una planta de luz que cada casa tiene. Entonces, allá en las empresas, donde hay pueblitos pequeños, con 1000 habitantes, por ejemplo, pues no ven que se genere una ganancia económica para ponerles electricidad. Entonces, allá en Estados Unidos sí, son las empresas privadas las que proporcionan este servicio de energía eléctrica. Entonces, imagínense cuántas zonas rurales no tienen servicio de energía eléctrica en Estados Unidos, y eso es lo que mencionaba Paul Krugman. Entonces dice, si se modifica el Estado y empieza a generar
sus propias energías y se empieza a involucrar más en el sistema eléctrico estadounidense, pues muchas áreas rurales van a tener esos recursos. Cosa que, pues parece que, por ejemplo, en México todavía tenemos muchas zonas rurales sin energía eléctrica, pero es porque físicamente o porque la tecnología no le permite a CFE llegar. Pero muchos pueblitos pequeños tienen luz actualmente, a diferencia de Estados Unidos. Entonces, el gobierno ofrece esos bienes y servicios que los privados no están dispuestos a ofrecer. Imagínense, CFE en estos pueblitos pequeñitos que apenas tienen su alumbrado, pues no van a generar nada de ganancia. Ese no es el objetivo de las empresas gubernamentales, sino el objetivo de las empresas gubernamentales es proporcionar esos bienes y servicios que los privados o que el mercado no puede proporcionar. Entonces, ese es un punto bien importante para nuestro mercado, ¿no? Exacto, Eduardo. Tú tienes la posibilidad de poner tus paneles solares, eso está genial, pero muchas personas pues, no tienen ni los recursos ni para tener una casa hecha de forma decente, ¿no? Y pues por eso no van a tener luz. Entonces, con la luz que llega y que está subsidiada también por todos los que pagamos la luz y los que pagamos impuestos, pues a ellos les van a cobrar mucho menos, ¿no? Ese es el detalle. Ahora, lo que mencionaba Carlos Ignacio, como hay monopolios y oligopolios, pues el gobierno o el Estado tiene que controlar estas empresas para que no lleven actividades que afecten la actividad económica, ¿no? Con base en eso, nosotros podemos ver que el gobierno pues debe de regular estas empresas que son monopólicas o oligopólicas. ¿Qué quiere decir? Que están concentrando la producción de un bien o servicio y que te pueden dar ese bien o servicio de la calidad que ellos se les dé la gana al precio que se les dé la gana, ¿no? Entonces, esto básicamente afectaría el consumo de las personas, ¿no? Entonces, el gobierno, por medio de sus autoridades, ¿no? Que en este caso son las instituciones como la COFESE, es una institución que pelea la conformación de monopolios y que permite que las empresas compitan entre sí, ¿no? Y sanciona las que tratan de hacer monopolios u oligopolios, ¿no? Entonces, con base en esto, vemos que el Estado tiene un papel importante por los problemas que se generan en la economía. Ahora bien, como bien decía Carlos Ignacio, los famosos fallos del mercado, fallas de mercado, ¿sí? Son problemas de asignación en el mecanismo de mercado. Recuerden que nosotros ya vimos ese famoso mecanismo de mercado, donde tenemos la oferta y la demanda, ¿no? Y que decíamos, es que el propio mercado va a generar sus desequilibrios, pero el propio mercado va a tratar de equilibrarse, ¿no? Sin embargo, si dejamos al libre mercado, ¿no? Es decir, una economía libre que genere sus propios bienes y servicios, como funcionen así, veremos que habrá estos famosos fallos de mercado. Y esos fallos de mercado generan pérdidas sociales y generan pérdidas en la asignación de estos bienes, ¿no? ¿Como cuáles son? Bueno, son principalmente estos. Son la generación de bienes públicos, la conformación de monopolios y fallos en la competencia, las famosas externalidades, problemas de equidad y ciclos económicos. Vamos a ver ahorita cada uno de ellos, ¿no? Así es, Carlos Ignacio, el monopolio es cuando el vendedor es el único que vende ese producto y le pone el precio que quiere, efectivamente, ¿no? Fíjense, los fallos de mercado y las funciones del Estado. Fíjense que con base en los fallos de mercado, el Estado va a generar o va a tener ciertas actividades, va a tener ciertos recursos, va a tener ciertas instituciones que van a tratar de aminorar estos fallos de mercado. El primero de ellos son las externalidades, ¿no? ¿Qué es una externalidad? Se los voy a poner muy fácil, ¿no? Al primo de un amigo le pasó, ¿no? Que uno de sus amigos, su mejor amigo, le dijo, oye, esa chica me gusta, ¿no? Oye, dile que, pues que si quiere salir con nosotros, ¿no? En grupo y
ya para ver si, tú que le hablas bien, para ver si ahí ya me das chance y me la presentas y todo. Y el amigo pues le dice, sí, ¿cómo no? ¿No? Y pues como le hablaba bien y todo, pues, oye, ¿cómo estás? ¿No? Fulanita, ¿quieres salir con nosotros en un grupo de amigos, ¿no? Ay, sí, bueno, sí me gustaría, ¿no? Y ya van y sales, ¿no? Y resulta que ese día que se van al antro o X, ¿no? El otro amigo que pidió el favor se le acerca a la chava, pero pues la chava medio X, ¿no? Entonces la chava se va con el que la invitó, con el otro amigo, y empiezan a platicar, y jijiji, jajaja, y pues pasando las copas, pasando lo que es que, pues ya los dos estaban todos cariñosos en un rincón del antro. Y el otro, el amigo que me pidió el favor, pues todo enojado, ¿no? ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué cosa que no pasa, verdad? Casi no pasa en la realidad. Pues esa es una externalidad. Una externalidad es algo que sucede que tú no estás a propósito de hacerlo, porque legítimamente el primo de un amigo sí le invitó a la chica para que presentársela a su amigo, ¿no? Y que anduvieran, pero pues por X o por Y se dieron las cosas y resulta pues que el que ganó fue el otro, no el amigo, ¿no? Que pidió el favor. Entonces, esa es una externalidad. ¿Por qué? Porque, repito, genuinamente el otro amigo le había invitado a la chica para que pues, congeniara con su amigo, pero pues no se dio. Esa fue una externalidad. Y las externalidades suceden con las empresas también. Las empresas no tienen la intención como tal, pues de contaminar, ¿no? No un empresario llega, pone una fábrica y dice, jajaja, voy a contaminar todo este pueblito, ¿no? No llegan así, pues van a generar su producción, a contratar gente, etcétera, ¿no? Y producir su bien que vende, ¿no? Pero una externalidad negativa es aquella que pues, afectan, ¿no? A tu alrededor. Puede ser que haya más ruido, puede ser que esté contaminando los ríos, los suelos. Esas son externalidades negativas. Imagínense que no tuviéramos un gobierno que regule o que vigile a las empresas, que las haga como ellas quieran. Pues claro que sí, como lo dicen los libertarios, muchas empresas van a tomar conciencia ecológica porque ellos están viendo que están destruyendo su medio ambiente, entonces tendrían por sí mismos que tener las posibilidades de generar actividades de producción más limpias, ¿no? Que sean amigables con el ambiente. Bueno, eso es cierto, pero pues la gran mayoría de empresas que no tengan los suficientes recursos simplemente no lo van a hacer y les van a valer cacahuate el medio ambiente, ¿no? Como lo que sucedió en el siglo XVIII, en el siglo XIX, ¿no? Entonces, esto pues va a generar una mayor contaminación. Y lo vemos con el gobierno estadounidense. Hace muchos años, el gobierno estadounidense ha rechazado categóricamente los acuerdos internacionales para control de emisiones de dióxido de carbono. Ellos definitivamente te dicen, ¿saben qué? Pues yo estoy aquí porque la verdad me están obligando, a mí no me interesa, y si ustedes creen que estoy contaminando, cóbrenme el dinero, yo les pago, a mí no me importa, ¿no? Entonces, con esa actitud que puede tener un gobierno, pues imagínense cuántas empresas no lo van a tener. Entonces ahí radica la debilidad de esto, de que las propias empresas se autorregularían, lo cual es falso. Generarían una gran contaminación. Entonces, si no hubiera un gobierno que las controlara, tuviéramos una contaminación enorme. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado para poder controlar esas externalidades? Pues regula la actividad económica, ¿no? Como lo tenemos aquí. Te voy a vigilar de que tengas tus mediciones establecidas de CO2, tu disposición de desechos tiene que ser la forma correcta, y si te llegas a contaminar un río, y tenemos aquí a las personas que dependen de ese río y que están enfermas, pues vas a tener que pagar una lana, porque eso cuesta dinero, ¿no? La salud de la gente. Y te vamos a multar y se genera esta regulación por parte del Estado, ¿no? El siguiente punto son los bienes públicos. Los bienes públicos, recuerden que y ahorita lo vamos a revisar, son aquellos que van a satisfacer eh, necesidades
que el propio mercado no es capaz de satisfacer. Y ahorita lo vamos a ver más a detalle. Luego tenemos los fallos en la competencia o monopolios, que ya hablamos de ellos, que trata de controlar, de que no se concentre en alguien la competencia para que nos vendan al precio que quieran. ¿Cómo lo va a controlar el gobierno? Pues mediante la regulación económica, ¿no? También. Tenemos los problemas de la equidad, que ya lo habíamos revisado también al principio. Pues si hay diferencias en cuanto a la distribución de la riqueza, pues por medio de qué? De lo que es aquí, aquí, mediante el establecimiento de impuestos, ¿no? Progresivos, que aunque yo sé que muchos se quejan de la progresividad de los impuestos, esto es necesario para poder disminuir los niveles de desigualdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque los impuestos deben ser progresivos y deben de ser para prácticamente todos, ¿no? Si tú generas una ganancia, pues te van a quitar, dependiendo del nivel de ingreso que tengas, te van a quitar un impuesto. Esto es una regla que al parecer, fíjense, se aplica de forma progresiva. Si ustedes quieren saber cuánto están pagando de ISR, cuánto van a pagar cuando ustedes quieran trabajar o cuando ustedes vayan a trabajar, a ver, creo que ya se me pasó. A ver, sí. ¿Me escuchan? Hola, hola. Ah, sí. Que ya estaba dudando de mi existencia. Yo no los puedo leer, pero ahorita los leo. Pero... Así está. Ahí está. ¿No? Para que no me canten la de y se marchó. Fíjense, aquí hay una calculadora de ISR, ¿no? Supongamos que van a empezar a trabajar este año, ¿no? Y van a ganar al mes, así con un salario con el que todo universitario empieza, va entre 6,000 y 8,000 pesos al mes. Vamos a poner el de 6,000, ¿va? ¿No? Por medio tiempo y todo eso. Ok, ¿cuánto van a pagar de ISR si ganas 6,000 pesos al mes? ¿No? ¿Tú ganas más, Daniela? No seas presumida, Daniela. ¿Ah, menos? Ah, bueno, vamos a suponer que son 6,000, ¿sale? No quiero ahí destapar tu salario. Bueno, ¿cuánto sería ustedes lo más real para lo que están trabajando? ¿5,000? ¿5,000 sería más cercano? Que yo en mi primer chamba ganaba 6,000. Híjole, entonces está cañón. ¿Sí? ¿5,000? ¿Menos? ¿4,000? Ah, 5. Ah, bueno, va. 5,000, va. Ya me había preocupado. Ok, vamos a calcular 5,000, ¿va? Entonces tú ganas 5,000 brutos, ¿no? Acuérdense que esto es bruto. Tú perteneces al límite inferior de 644 pesos, ¿no? Con la base de sueldo mensual, porque esto se multiplica por los días, de 4,355. Estás dentro de esa base, de los que ganan entre 4,355 y 5,000, ahí perteneces. La tasa de ISR que te aplica es la de 6,4%, esta, ¿sí? Eso quiere decir que te van tanto el impuesto marginal con tu cuota fija. El impuesto marginal tiene que ver con tu límite inferior y tu base, ¿no? Sumado ambos, que es la cuota fija, tú pagas 12 pesos así de ley por pertenecer a esta base,
y tu impuesto marginal tiene que ser con el porcentaje del 6.4 que generas aquí. Entonces, en total, te están reteniendo de ISR tu empresa en la que trabajas por tus 5,000 pesos brutos, 4,708 pesos. Eso es, perdón, te están reteniendo 291 pesos y tú ganas neto, ya lo que te depositan en tu cuenta o el cheque que te dan, 4,708, ¿no? Te quitaron 291 pesitos, 6.4%. ¿Sale? Bueno, luego supongamos que ya son ustedes licenciados y van a empezar a trabajar con su licenciatura en su primera chamba, ¿no? Ahora sí, ahí sí van a ganar 8,000 pesos. Entonces, esos 8,000 pesos, fíjense, ya les aplica otra tasa. Ya no la anterior, que era más pequeñita. Ahora su tasa es de 10.88%, porque pertenecen al límite inferior de 5,470. Eso es cuando empiezas, Ángela, espérame. La cuota fija que vas a pagar es esto, tu impuesto marginal esto, entonces te van a quitar casi 600 pesos y vas a ganar 7,400, ¿no? Esto fue cuando yo salí de la maestría, esto fue lo que empecé a ganar yo en el gobierno, 8,000 pesos, ¿eh? Así, ese fue mi primer trabajo en el gobierno, yo ganaba 8,000 pesos al mes y me quitaban, y bueno, me quitaban esto y me quitaban lo del seguro y me quitaban lo del ISSSTE, y me quitaban lo del ahorro y bueno, la cosa es que quedaban como 6,500 pesos, ¿no? Eso fue mi primer chamba oficial, ¿no? De los otros donde ganaba 6,000 era cuando daba clases, ¿no? Y ya ganaba 8,000, pues ya, y así estuve. Y saliendo con maestría, aguas. Luego, con un tiempo, puede ser que generes un mayor ingreso. Por ejemplo, un promedio de un universitario que tiene maestría o lo que sea, empieza a ganar a lo mejor 15,000 pesos, ¿no? Ya es un poquito más decente. Entonces, fíjense que la tasa que te aplica ya es de 21.36. Aquí ya, como pueden ver, la tasa está bien manchada, ¿no? Y te están quitando 1,762 pesos, por lo cual de los 15,000 que ganas, vas a recibir 13,237. ¿Sale? Ah, pues te iba bien, Mariana. Entonces, aquí vemos que esos 15,000 que ya están más o menos, te están dando. Ahora, imagínense, ya cuando ustedes lleguen a tener su empresa, sean los geniales empresarios que tienen, o a lo mejor están en una gran empresa, son gerentes, son ejecutivos, y van a ganar 150,000 pesos al mes, ¿no? Fíjense ahora que pertenecen al límite inferior de 180,000, de 108,000, y su tasa será de 34%. Por lo tanto, van a pagar 42,429 pesos de impuestos por ganar 150,000. ¿Sale? Ahora, si tú ganas ya más de medio millón al mes y de ahí para arriba, ya te aplica la máxima tasa de impuestos, que es de 35% de ISR. Entonces ya a partir de los 325,000 pesos, tú ya vas a pagar la tasa máxima de ISR, que es de 35%. Y ahí de ahí para real, ¿no? Ya, si ganas 1,000,000 de pesos, vas a pagar 35%. Si te ganas la lotería, pagas 35%, ¿no? Si te ganas 1,000,000 de pesos, te lo van a dar neto 700,000 pesos. Si te ganas el melate de 100 millones de pesos, te van a dar nada más 75, ¿no? Porque pagas 35 de impuestos. ¿Sale? Entonces, así es la progresión del impuesto. Ahora bien, ¿cuál es el gran problema de los impuestos? ¿Cuál es el detalle que todos nosotros siempre decimos sobre el tema de los impuestos? Evidentemente, y ustedes lo han hecho, y ustedes lo han dicho, y con toda razón, es que el gobierno
sentimos que el gobierno no utiliza los impuestos como se deben. Me están quitando una la nota, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que se los den a la, que dice, ¿no? Para que se lo den a la gente que no trabaja, que se lo den a los chamacos que ni estudian, que nada más está aplicándolo para sus tonterías, ¿no? Y el populismo y que no sé qué. Totalmente de acuerdo. Si tú pagas impuestos, tú tienes el derecho de quejarte. Y eso es totalmente cierto. ¿Sí? Y por supuesto, cualquier gobierno que te haga pagar esas cantidades de dinero, imagínate, ¿no? Si tú apenas estás ganando tus 8,000 pesitos al principio y te están quitando casi 600 pesos, ¿no? Pues si dices, ah, caray, ¿no? De hecho, me acuerdo que hay ahí un video en YouTube donde un chavo que empezó con su primer trabajo va a cobrar, ¿no? Y lo acompañaron, no sé, sus amigos o sus papás, no sé quiénes eran. Y llega con el cheque, ¿no? Dice, ah, ya, había hecho sus cuentas, ¿no? Es que estoy ganando el mínimo, que allá en Estados Unidos el mínimo son $15 la hora, imagínense. Entonces, pues ya trabajé mis 40 horas en la semana, me van a pagar mi cheque, ¿no? Ya había hecho cuentas, tal, ve el cheque y se queda así, ¿no? Y dice, no, aquí falta dinero, dice, y todos empiezan a reír, todos los que están ahí, y le dicen, bienvenido a la adultez, dice, le dicen al chavo, bienvenido a la clase trabajadora, porque ve su cheque y dice, ¿qué? ¿Esto qué es? ¿Por qué me están quitando todo este dinero? Y ya le empiezan a decir, no, pues es que son los impuestos. Dice, ¿pero eso qué? Dice, pues si yo ganaba tanto. Así es, ¿no? Su cara es invaluable de este chavo. Entonces, por supuesto que el problema es que nosotros, con todo gobierno, con todo el que esté ahí arriba en el poder, los que estén ahí, pues tienes que revisar que estén gastando el dinero como se debe. ¿En qué? Pues en tratar de regular o de que esto sea lo menor, que no haya contaminación, que se generen los bienes públicos que de verdad se necesitan, que se esté regulando la competencia económica para generar mayor competencia, se disminuya realmente la diferencia, ¿no? Que haya mayor equidad de oportunidades, tanto para las personas que tienen bajos recursos como para las personas que son segregadas socialmente, etcétera, ¿no? Que de verdad haya programas que ayude a eso y que también ese dinero que me están quitando lo utilicen para controlar las crisis, ¿no? Que haya mayor empleo, que haya desarrollo económico, que haya empresas, apoyo para las empresas que generen, etcétera, ¿no? Entonces, el problema viene con la cuestión de los impuestos en que si no está cumpliendo el gobierno con esos elementos, pues su gente no va a confiar en ellos. Y ese es un problema totalmente económico, porque en el momento que la gente empieza a desconfiar de su gobierno, pues la gente no va a pagar impuestos, ¿no? Entonces, esa, las funciones del Estado tienen que ser, y así viene en el papel, claras, tienen que ser eficientes, lo más eficiente posible. Por supuesto, por definición, el Estado, el gobierno, va a tener deficiencias, siempre, cualquier tipo de gobierno, el que sea. Es más, el gobierno de Finlandia, que es uno de los ejemplos de gobernanza, también tiene ineficiencias, pero esas ineficiencias son muy pocas. Entonces, todo gobierno tiene que tener las más bajas ineficiencias posibles. ¿Por qué? Porque pues, yo estoy pagando ese dinero, entonces yo tengo que revisar en qué se lo están gastando, ¿no? Y claro, en Estados Unidos, como dice Mitzi, ¿no? Que son 12 el salario mínimo. Ah, bueno, es que yo me quedé que le iban a subir a 15, ¿no? Que había esa discusión de los $15. Ok, gracias, Mitzi. Claro, dice, te devuelven los impuestos, no lo sé en qué mecanismo, pero sería cosa de revisarlo. No conozco mucho del sistema estadounidense, pero de caso de México, pues aquí te regresan impuestos solamente cuando haces tu declaración y pues, por ejemplo, demuestras que tienes gastos en colegiaturas, gastos en funerarios, gastos de hospitalización,
y se le llaman las deducciones. No sé a qué te refieres, Dayana, de que devuelvan los impuestos, ¿no? Bueno, pues aquí también se hace, aquí en nuestro país también. Entonces, fíjense, igualmente, ¿te acuerdan cuando veíamos lo del salario? Pues es que en Estados Unidos, allá están discutiendo lo de los 15, de 12 a 15, pues sería un beneficio para los trabajadores. Yo no sé tampoco mucho del tema de Estados Unidos, lo voy a revisar, de los salarios de Estados Unidos, ¿no? Pero a mí se me hace muy, muy chistoso ver cómo están discutiendo la subida de $3 por hora, ¿no? De $15 la hora del salario mínimo de Estados Unidos, cuando aquí, por ejemplo, pues el salario mínimo es más o menos como de $5 a $6. Si estás en la frontera son casi $10, pero por 8 horas de trabajo, ¿no? No 15 por hora. Entonces, a mí me da mucha risa, por eso no me meto ahí. Pero bueno, entonces, esas son las razones de por qué el gobierno está interviniendo en la economía, ¿sale? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta este momento? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Ahora, ¿se acuerdan que les dije? A ver, vamos a dejar tantito ahorita lo de los bienes públicos, ¿no? Los bienes públicos tienen dos características. Son bienes, en primera, que no tienen rivales en su uso. Y dos, no excluibles mediante el mecanismo de precios. ¿Sale? El primero, ¿qué significa? Significa que un bien público no va a tener problema alguno si una persona lo está disfrutando y al mismo tiempo otra persona también lo está haciendo. Y no solamente otra, sino que muchas más, ¿no? Un bien privado, pues como sabemos, pues lo disfruta un cierto número de personas. Por ejemplo, si ustedes tienen casa propia, pues ustedes viven en esa casa, ¿no? Y nadie más va a vivir ahí, ¿no? Eso es un bien privado. Un bien público sería que, pues en esa casa, pues a lo mejor pueden llegar varios ahí, ¿no? Un lugar donde se pone por parte del gobierno para los famosos albergues, pues ahí pueden vivir muchísimas personas, ¿no? Si quieren. Ese sería un bien público. En otro punto, el 2, que son no excluibles mediante el mecanismo de precios, es decir, se pueden disfrutar sin pagar un precio por ello. Por supuesto, un bien público tú lo puedes disfrutar si es que pagas o no pagas impuestos, ¿no? Por ejemplo, mi hijo todavía no paga impuestos, ¿no? Tiene 6 años, no genera ingresos, no. Va a la tienda a comprar cosas, pues tampoco, ¿no? Menos ahorita con la pandemia, porque el dinero que yo le doy, pues es mío, ¿no? Entonces, sin embargo, él, ¿no? Él puede ir a este lugar, ¿no? Y ha ido. ¿Qué es aquí? ¿Quién conoce su ciudad? ¿Qué es? Eso, muy bien. No, o van a decir unos muy fresas. ¿Qué es eso, profe? O sea, hello. Que no conoce Six Flags, ¿no? Claro, si estuviera dando clases en la náhuatl, ¿verdad? Entonces, bueno, la Roma está allá al fondo, ¿no? Sí, claro. Este es un bien público. El parque de Chapultepec es un bien público. Vamos a ver, cumple con esta, con la de no rivales en su uso, ¿cumple Chapultepec o no cumple?
Sí, ¿no? Pues sí, sí, sí cumple. ¿Por qué? Porque pues miles de familias eh, van a este lugar, ¿no? Y, y están ahí. Y por ejemplo, puedes entrar sin pagar al parque Chapultepec, al zoológico, o no. ¿Qué pasó, Dante? ¿Nunca has ido? Pues claro que no, Eduardo, no se paga. Para entrar al parque y para entrar al zoológico, por supuesto que no. Ya ven, les hace falta salir ya más ahí, ¿no? A ver qué. Ah, sí, claro, pues nada más al mariposario, todo lo demás no. O al serpentario, ¿no? Ahí sí, pero en lo demás no. Pero el serpentario lo cobran porque a ese ya no es parte de lo del gobierno. ¿Sale? Ahora, este es el caso de Chapultepec, cumple con los dos, ¿no? Entonces, Chapultepec entraría en lo que es un bien público puro, porque cumple con ambas características. Un bien público puro son aquellos que cumplen con que no tengan rivales en su uso y que no sean excluibles mediante mecanismo de precios. ¿Sale? Eso quiere decir que cualquier persona puede entrar, pague o no pague impuestos, pague o no pague la entrada, y que muchísimos al mismo tiempo pueden, pueden disfrutar de ese bien público. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, va. Ahora, el siguiente ejemplo. Ahí les va. A ver, déjenme ver si encuentro. Híjole, se me perdió la imagen. A ver. Aquí está. Siguiente ejemplo. ¿Alguien conoce este tramo? ¿A qué pertenece? Me va a decir. Sí, ok. Pero esa es ya la salida a dónde. Eso, mira, Kimberly, sí se las Sanborns. Muy bien. Así es, mira, Carlos Ignacio y también. Entonces ahí ya empieza, por ejemplo, la parte de la carretera libre a Cuernavaca, ¿no? Ahora, vamos a ver, la carretera libre a Cuernavaca cumple con las dos características que tenemos aquí. ¿Qué dicen ustedes? ¿La carretera Cuernavaca también sería un bien público puro? A ver, Kimberly, ¿con cuál no estaría cumpliendo? No. ¿Pagas para usar la carretera libre a Cuernavaca? Ahí está. Entonces, en la 2 sí cumple, ¿no? Entonces en la 2 sí cumple. Porque no te piden pagar. Tú la puedes usar, ¿no? Entonces la 2 sí cumple, ¿no? Entonces, ¿cuál es la que no cumple? Con la uno.
No, Mariana. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Ahorita que ya vienen las vacaciones de Semana Santa, ¿no? Que ya nos quedan, creo que 3 semanas para las vacaciones. ¿Qué está sucediendo? Cuando es Semana Santa, ¿cómo se pone la carretera libre? ¿No? No parece no parece un gran estacionamiento inmenso, ¿no? Entonces, cuando se junta mucha gente, ya nadie la puede usar, se queda así parado, ¿no? Entonces, sí tiene rivalidad en su uso, es decir, tiene cierta capacidad, ¿no? De automóviles, pero si esa capacidad se excede, pues ya se convierte en un estacionamiento, ¿no? Inmenso. Entonces, el consumo de uno o varios individuos impide el consumo de ese bien al mismo tiempo, porque ya no puedes utilizar la carretera como se debe. Tú querías llegar, ¿no?, a Cuernavaca sin pagar, pues sí, claro, pero te vas a tener que enfrentar con el embotellamiento y te vas a tardar las horas, ¿no? Ahí. Entonces, el punto uno ya no se estaría cumpliendo, ¿no? Por lo tanto, las carreteras libres sí siguen siendo un bien público porque no pagas, pero es un bien público impuro, que son casi siempre los que cumplen con la segunda nada más, ¿no? Entonces, es por ejemplo, unos columpios que pusieron ahí en tu colonia, pero pues nada más son 3 columpios. Eso quiere decir que nada más 3 niños lo pueden usar y los demás niños que quieran usar al mismo tiempo los columpios se van a tener que esperar, ¿no? A que los quiten, a que los quiten los bullies, ¿no? A los otros que lo están usando. Entonces, unos columpios son un bien público, pero un bien público impuro, ¿sale? ¿De acuerdo? Claro, Eduardo, pues son inseguras y todo lo que quieras, pero sigue siendo un bien público, ¿no? ¿Va? Ahora bien, hay un detalle bien interesante. Los bienes públicos que son impuros son los que más fácilmente se pueden privatizar. De forma sencilla, muy fácil, con una modificación, tú puedes venderlos y que se vuelvan privados. Ese, digamos, es una característica importante de los bienes públicos impuros. Por eso, nosotros tenemos, ¿no? Si este está hasta el full, pues entonces utilizamos la de ¿qué? Pues la de cuota, y la de cuota es privada, ¿sí? Entonces nos vamos a la carretera de cuota, ese ya no es un bien público, ese ya es un bien privado, yo pago por utilizarla, y esa sí ya pues está más leve, ¿no? Más tranquila, aunque también tiene sus aglomeraciones, pero ya es un poquito más sencilla, ¿no? Y como dice Eduardo, más segura, ¿no? Entre comillas, claro. Entonces, ven cómo los bienes públicos impuros, ¿no?, son más fácilmente privatizables que los bienes públicos puros. Los bienes públicos puros podrían privatizarse también, pero es un poco más difícil, ¿no? En el caso de Chapultepec, pues, ¿qué harías? Pues podrías poner una taquilla en la entrada y no dejar entrar a nadie, ¿no? Pero para ello tendrían que cercar todo Chapultepec, ¿no? Todas las secciones, que es Chapultepec, afortunadamente sigue siendo grande, ¿no? De hecho, en el sexenio anterior con Mancera se quería vender una parte de Chapultepec y no los dejaron, afortunadamente, porque imagínense, pues este es un bien público, es un bien de todos, de la nación, ¿no? Entonces, se tendría que, pues, amurallar y poner taquillas en todas las entradas, y pues se volvería una cuestión privada, ¿no? Cosa que afectaría
precisamente pues a las personas. Ese 50% de personas que vivimos en México que vive en la pobreza y que no tiene acceso a entretenimiento, solaz y esparcimiento, ¿no? Pues imagínense si cobraran pues una familia de 4 o 5 personas que gana el mínimo, ¿no? Pues la va a pensar, aunque fueran 5 pesitos, ¿no? Si son 5, pues 5 pesitos son 25 pesos, más la comida y todo eso, pues ya le pensarías, ¿no? Si llevarla o no. Ya mejor así gratis, ya te compras tu torta, ¿no? Te vas ahí a pasear, te llevas tu pelota y te entretienes sin mucho costo, ¿no? Pero pues, si ya empiezas a cobrar 5 pesos, a lo mejor después empiezas a cobrar 10, y luego ya no son 10, ya son 20, y luego ya son 50, ¿no? Así son. Entonces, ese es el detalle de que los bienes públicos puros, pues sí se pueden algunos privatizar, pero no son más difíciles, ¿no? Ese es el tema. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda de lo que son los bienes públicos puros y los bienes públicos impuros? ¿No? ¿Todo ok? Va. Bueno, ahora, los bienes públicos tienen un problemín, un problemilla, ¿no? El problema es que los bienes públicos cuestan muchísimo dinero producirlas, mucho. Tienen altos costos, y no solamente de producirlos, sino de mantenimiento. Al tratarse de que son bienes no rivales, es decir, que mucha gente puede utilizarlos al mismo tiempo, pues su deterioro puede ser más acelerado que de un privado, ¿sí? Ahora, si tú no vas a pagar por ellos directamente, por su uso, necesitas tener un mantenimiento de ellos, ¿sí? Y eso cuesta dinero, ¿no? ¿De dónde sacas todo ese dinero? Pues ya lo dijimos, ¿no? De los impuestos, ¿sale? Ahora bien, ¿por qué es un problema el producir los bienes públicos? Porque los privados simplemente no lo producirían, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los costos serían mucho mayores que los ingresos. Como les decía, que aplican con las empresas estadounidenses de electricidad. Ellos no se meten en pueblos pequeñitos porque no generan ganancia. Entonces el gobierno tiene que darles ese servicio, ¿no? Entonces ahí radica el principal problema de los bienes públicos. Si un bien público no te va a generar ganancia, pues las empresas privadas no les interesa meterse ahí. Entonces el gobierno tiene que proporcionar esos bienes públicos, ¿no? Entonces recuerden, si la producción de estos bienes se deja en manos del mercado, es decir, de los privados, pues resultará insuficiente y habrá un problema de eficiencia, ¿no? De eficiencia económica. Recuerden, la eficiencia económica tenía que ver con las mejores elecciones para disminuir mi costo de oportunidad y obtener lo mejor que pueda. Pero si no tengo yo servicios porque vivo en un rancho, ¿no? No como el rancho de Eduardo, que ya puse mis paneles solares, pues ahí ya, pues a mí no me importa, pero pues, quien viva en un pueblito pequeñito, ¿no? Pues no va a tener esos recursos para poner sus paneles, ¿no? Entonces, el sector público es el único agente con capacidad para obligar al resto de los agentes económicos a pagar por el uso de estos bienes a través de los impuestos, ¿sale? Entonces, el Estado va a poder proporcionar esos bienes con base en los impuestos que está generando. Entonces, todos con los impuestos que tenemos estamos pagando el alumbrado público, ¿no? Que viene ahí en el recibo de la luz, viene ahí un apartado de alumbrado público, pues yo lo estoy pagando como un tipo de impuestos. Yo con mi SR y con mi IVA que estoy pagando el mantenimiento de Chapultepec, ¿no? Que aunque a lo mejor ahora no lo he usado, pero estoy pagando para que alguien más también lo pueda usar, ¿sí? Y así todos los bienes públicos que tenemos, ¿de acuerdo? Ahora, ya que llegamos con el tema de los impuestos y con esto, digamos, como lo vimos, ¿no? Con el tema del ISR, los impuestos sirven por varios motivos: elevar los ingresos, tener recursos para de dónde sacar para esta situación, tener mayor gasto público,
generar mayor actividad de ingresos, ¿no? Y poder generar mis programas, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos el gasto del gobierno. México, ¿no? Déjenme ponerla ahí. Ya tenía esa gráfica, la voy a poner. Si ustedes se han preguntado, ¿no? Como lo que decíamos, oye, ¿en qué se gasta el gobierno el dinero que me está quitando? ¿No? Y dirán, bueno, pues es que no, ni se lo gastan en nada, que no sé qué. Bueno, si tú quieres saber, ¿no? En dónde se gasta el dinero del gobierno, la Secretaría de Hacienda publica lo que es el gasto público para cada año que tiene en un paquete económico, ¿no? Estas estimaciones están publicadas en Hacienda, por ejemplo, esto es para el gasto público para el año pasado. También está el del gasto público de este año que se aprobó. Es un proceso, pues digamos que conlleva muchos meses. A ver, aquí está. Transparencia, aquí está. Proyecto, el paquete económico. Miren, fíjense, aquí está. Qué padre. Miren, ¿cuánto se va a gastar de lo que ha generado el gobierno? Ahora bien, recuerden que el gobierno, su principal ingreso son los impuestos, pero no nada más son los impuestos. Fíjense, el ingreso, que esto es lo que espera que se tengan, que son 6.2 billones de pesos, es decir, 6 millones de millones, ¿no? Que eso es lo que se estima para el 2021. De cómo se compone el impuesto, el ingreso de los impuestos, ¿no? Este está muy padre, no lo había visto. Entonces se los voy a pasar ahorita en el chat para que lo puedan ustedes checar. Entonces dicen, bueno, a ver, entonces el gobierno en qué se está gastando mi lana, ¿no? Ah, bueno, pues aquí está toda la información. La cosa es buscarle, ¿no? Genera sus ingresos de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, y esos van directamente a la seguridad social, no van para el gobierno, van para la institución, las instituciones de seguridad social. Contribuciones de mejoras, lo que les decía, derechos, aprovechamientos y productos, ¿no? Los derechos son contribuciones a contraprestación de servicios. Por ejemplo, si tú le pides al gobierno, oye, dame eh, eh, por ejemplo, un derecho sería, dame un permiso para poder vender cerveza, ¿no? Ah, pues tú me tienes que pagar para ese servicio. Pues esto es una generación de ingreso de derecho, porque te estoy dando un servicio. Y con ese servicio, pues yo te estoy cobrando por ese permiso, ¿no? Un producto es las compensaciones por los servicios que presta el Estado, así como por el uso, aprovechamiento y la enajenación de bienes de dominio privado. Entonces, aquí, por ejemplo, por lo que yo, como gobierno, le quité a los delincuentes, ¿no? Sus propiedades, esas ya las pongo a subasta y las vendo y genero esos productos, ¿no? Y los aprovechamientos son los ingresos provenientes de las actividades que realiza el gobierno y que recibe en forma de recargos, intereses, moratorios o multas, ¿no? Son actividades de aprovechamientos derivadas de las actividades de compraventa de las empresas, ¿no? De las empresas del gobierno. También ingresos por venta de bienes, prestaciones, servicios y otros ingresos, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones e ingresos derivados de financiamientos, ¿no? Entonces, ahí vemos de dónde obtiene estos 6.2 billones de pesos, ¿vale? Ahora, los egresos. ¿Qué se gasta, va a gastar este dinero que obtuvo de todos esos elementos? Bueno, por medio del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, ¿no? Y aquí está. Fíjense, de todo ese dinero, ¿no? Porque una parte
se va pues, a las deudas que se tienen, a los proyectos que se tienen, etcétera, ¿no? Dice aquí, serán articulaciones de bienestar, el gasto programable se destina a 12 acciones. Una cosa es el gasto programable y otra es el gasto efectivo, porque esto es lo que se prevé que se vaya a generar en 2021, pero esto puede ser menor en la realidad, porque a lo mejor se pagan menos impuestos, a lo mejor se venden menos, el petróleo baja de precio otra vez, se vende menos petróleo, ¿no? Que es un producto. A lo mejor tenemos que pedir prestado, mayor gasto de deuda, etcétera, ¿no? Entonces esto puede variar. Con base en eso, seguramente el gobierno ya tiene disponible esto que es seguro para sus proyectos, ¿no? Y aquí lo tenemos. En primer lugar, vemos que no lo tienen por orden, híjole. Pero bueno, vemos que aquí, al parecer, el mayor gasto que se tiene es en seguridad social y salud a derechohabientes. Fíjense, los recursos, en primer lugar, que están destinando es en seguridad social. Luego nos vamos aquí a fortalecimiento energético, ¿no? Todos los programas esos que están haciendo, de lo que les decía, ¿no? De las refinerías, de las empresas para generar energía y todo eso, pues están yendo 1 billón de pesos, ¿no? Es muchísimo. Luego, en tercer lugar, educación, cultura y deporte para todos, ¿no? Que son 837 mil millones de pesos. Luego nos podemos ir en cuarto lugar sería comunicaciones y transportes y apoyo a infraestructura regional y local, ¿no? Del famoso Tren Maya y sus programas estos. Luego, salud para todos, que es el programa del INSABI, que es diferente a la de seguridad social. Y luego tenemos seguridad y paz para México, que es para la seguridad pública, ¿no? Y todo lo demás. Entonces pueden ver ustedes en qué se está gastando, ¿no? Y aquí cuánto se está destinando. Obviamente, de todo esto se tienen que pagar también salarios para los servidores públicos, los gastos de deuda, que es el gasto programable, etcétera, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo se va a distribuir? ¿Quién lo gasta? ¿Cómo se hace? ¿No? Está muy bien. No lo había visto, fíjense. Había leído yo el documento, pero esta página no había caído. Bueno, aquí es entonces donde nosotros vemos cómo el gobierno está gastándose lo que está generando y de dónde lo está obteniendo. Como decíamos, los impuestos es un elemento primordial y principal de los ingresos del gobierno. Asimismo, los impuestos sirven para desincentivar o incentivar determinados comportamientos, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho, por ejemplo, últimamente, que ustedes han visto? Que les había comentado, ¿no? Ha aumentado el IEPS, que es el Impuesto Especial a Productos y Servicios. ¿En qué lo ha aumentado? En refrescos y en cigarros, ¿no? Lo ha aumentado. ¿Por qué lo aumenta? Porque quiere desincentivar el consumo de estos bienes, ¿no? Y por ejemplo, el IEPS, el mismo IEPS, lo está modificando, ¿no? Para el tema de las gasolinas. Por ejemplo, el gobierno le pone un IEPS medio alto a las gasolinas, ¿no? Si el precio de las gasolinas empieza a subir, el IEPS empieza a bajar para que, digamos, haya una estabilidad del precio de la gasolina. Entonces, por ejemplo, si tú estás, ¿cuánto está ahorita la gasolina, la Magna? ¿Alguien sabe? En promedio. Es que como yo no tengo coche, no estoy muy seguro. Ándale, pongámosle 20 pesos, ¿no? Entonces, de estos 20 pesos de la gasolina, fíjense cómo pasa. De estos 20 pesos, ¿no? Que yo tengo aquí, el IEPS es más o menos, pongan ustedes como 2 pesos, más o menos, o puede ser un poquito más, ¿no? Fíjate, mira, José Manuel dice 20.50. Supongamos que en 20 en promedio, ¿no?
Y supongamos también que el IEPS es de 2 pesos. Y resulta que de un día para otro la gasolina sube a 22. ¿No? Estabas comprándole a 20 y ahora cuesta 22. En ese momento el gobierno dice, ¿saben qué? Suspendo el pago de 2 pesos de IEPS de cuota fija y ya solamente la pongo en un porcentaje. Entonces lo recorta y deja el precio de 20 pesos. Ese día, nada más. Y a lo mejor al otro día ya baja otra vez el precio a 19. 19 pesos puede bajar. Entonces el gobierno dice, pues ahora el IEPS en lugar de 2 va a ser de 3 pesos. ¿Sí? Por los 2 pesos que te exenté, ahora van a ser 3. Entonces el precio de la gasolina va a estar en cierta manera, entre comillas, controlado por medio de este mecanismo, ¿no? Si ustedes se fijan, hace mucho tiempo, después de lo del huachicol y todo esto, el precio de la gasolina no ha variado muchísimo. ¿Por qué? Porque gracias al mecanismo de incentivos de los impuestos, están manteniendo los precios, ¿no? Y como sabemos, en los impuestos, en este caso el IEPS es que va sobre el consumidor y el ISR principalmente va al producto de trabajadores, ¿no? Entonces, la próxima clase ya vamos a ver cómo los impuestos, qué características tienen y cómo afectan al mercado, ¿vale? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de lo que vimos el día de hoy? ¿No? Bien. Vamos entonces a pasar asistencia, ¿sale? Rápidamente. Y ya con eso terminamos nuestra clase del día de hoy. Y ya que tengan bonito día, ya los que ya vaya mencionando, se van a ir, nos retiramos y que tengan buen inicio de semana. La próxima clase ya les dejaré su segunda tarea, ¿sale? Para el próximo lunes. Hoy estamos a 8, ¿no? 8 de marzo. Okay. Aguilar Tiburcio, Emilio, Luis Emilio Alcántara, Daniel Alonso, Daniela Alonso, gracias. Ángela Victoria, ¿de qué te ríes, Ángela? Gloria Argumedo, Carla Paola, Elizabeth Calatrava, Carlos Manuel, Karen Andrea, ¿no está? Eduardo Carmona, sí está Karen. Eduardo Carmona, Aiza Guadalupe, Alejandra Lisset, Eric Rodrigo, Raúl Cortés, Ryan Daclaui, Efraín Espinosa, Jorge Antonio Estrada, Carolina Estrada, Carla Mariana. Presente, profe. Gracias. Eva Josefina García, Omar García, Mariana Guadalupe Estrella, Jimena González, Fátima Alejandra, Marta Jocelyn, María Fernanda Hernández, María Fernanda,
Hernández. Libby Yatsiri. No está Libby. Paola Ivette. Leonardo Jiménez. Muy bien, Paola, gracias. Leonardo Jiménez. Gracias. Guadalupe Belén. ¿No está Guadalupe Belén? Jessica Landín. Abril Sanderi. Dante. Andrea Leines. Yesid Vanessa. Ivania López. Mitzi Dayana. Gracias. Josie Chantal. Sofía Jimena. ¿Está Sofía? Jordan. Daniela Montoya. Isaac Abraham. José Manuel Neria. Kimberly Marlene. Muy bien, Kimberly. Jesús Martín. ¿No? Carlos Fabián Pantoja. ¿No está Carlos? Mariana Shashil. Mauricio Abraham. Mauricio Abraham. No está. Olga Nayeli. Malcolm Shaddai. Rivera Romero. Saúl Rodríguez. Sherlyn Atsiri. Isabel Salgado. Uriel Sánchez. Uriel Sánchez. ¿No está? Carlos Ignacio. Remedios Isabel. Remedios Isabel Torres. Mauricio Torres. Jair Vela. María Camila. María Camila no está. Dairo Abisail. Gracias. ¿Alguien faltó? Ah, que de veras, Jesús. Ahí está. Oh, Maya Rodríguez, a ver. ¿Estás, Kim? Sofía. ¿Quién más? ¿Quién más andaba durmiendo? Andaba en el baño. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Que tengan bonito día, bye.